A todas luces. Un podcast de Iluminet. Con Jorge Curtidor y Antonio Arellano. Les damos una cordial bienvenida. A todas luces. Bienvenidos y bienvenidas al sexto episodio de A Todas Luces. Cada vatio cuenta. Hoy es 21 de julio del 2022. Soy Jorge Curtidor. Toño Arellano nos va a acompañar en la producción y en las entrevistas. Y además tendremos a un par de invitados súper especiales. Héctor Ledesma y Martín Hernández, dos pesos pesados de la eficiencia energética que desde la perspectiva de lo público y lo privado nos llevarán a un viaje muy interesante y de aprendizaje. El martes 19 de julio, hace apenas un par de días, la Oficina Meteorológica del Reino Unido anunciaba la temperatura más alta de la historia sobre su territorio. It has been a day of record-breaking temperatures across the United Kingdom, more than 40 degrees Celsius for the first time. The UK's top temperature today was in Coningsby in Lincolnshire, where it hit 40.3 degrees, according to the provisional figures. But more than 30 weather stations across England beat the previous record. Las temperaturas alcanzaron 40.3 grados en el pueblo de Coningsby, Lincolnshire. Estamos viviendo tiempos turbulentos y el calentamiento global por fin está tocando las puertas de los países del primer mundo. Y es aquí donde empezamos a cuestionarnos nuestro papel y las cartas que debemos tomar en este asunto. Es por eso que para este episodio vamos a abordar el tema de la eficiencia energética y lo vamos a hacer desde dos ángulos. El primero desde la perspectiva pública y el segundo desde la perspectiva de una empresa privada. En la primera parte tendremos a Héctor Ledesma. Es ingeniero industrial egresado del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa, Veracruz. Anterior a su trabajo en la CONUE se desempeñó como supervisor de obra mecánica en diversas obras y del 2011 a la fecha ha colaborado en la Dirección General Adjunta de Fomento, Difusión e Innovación de la CONUE, donde ha ocupado diversos cargos. Actualmente es el director general adjunto del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, CONUE. Para los que no están en México, es una entidad que hace parte de la Secretaría de Energía y promueve proyectos de eficiencia energética a nivel de cambio tecnológico en alumbrado público. Héctor se especializa en el aprovechamiento sustentable de la energía, así como el fortalecimiento en la implementación de acciones de ahorro y uso eficiente de la energía en los servicios públicos municipales. Escuchemos a Héctor y su visión sobre el ahorro energético a escala urbana. Hola, les damos la bienvenida a otro capítulo de A Todas Luces, es capítulo número 6, y estamos con Héctor Ledesma de la CONUE para seguir hablando de eficiencia energética. Héctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, Antonio, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues vamos a empezar. Me gustaría que nos platicaras qué es la CONUE, qué hace la CONUE de manera general, y luego ya hablamos un poquito en particular del alumbrado. Bien, bueno, la CONUE es un órgano técnico de consulta, tiene sus facultades en la Ley de Transición Energética. Su objetivo principal es promover el aprovechamiento sustentable de la energía desde su producción hasta su uso final. Tiene tres funciones principales. La primera es, y creo que de las más importantes, la elaboración de normas oficiales mexicanas de eficiencia energética. La segunda es supervisa todas las instalaciones del gobierno federal, tanto edificios, flotas vehiculares, en su caso instalaciones de índole industrial. Y la última, es, digamos, donde he estado yo trabajando y colaborando en la CONUE, facilita y promueve, evidentemente, estos mismos temas en el contexto local de las pequeñas y medianas empresas. Y en el tema particular del alumbrado, ¿cuál es la labor? Y nos podrías hablar de todos estos manuales que hacen y demás. Bueno, como tal, la CONUE tiene una facultad de brindar asesoría a gobiernos tanto estatales como municipales en materia de eficiencia energética,
Y bueno, el alumbrado público, por ser uno de los servicios que atienden o que brindan los gobiernos municipales, y bueno, la CONUE tiene asociado a la elaboración de normas, normas para luminarios, para lámparas, para la propia instalación del alumbrado público. Y bueno, la CONUE lo que ha promovido ya por muchos años es mejorar el sistema de alumbrado público a través de buenas prácticas y quizá no, así ha sido, a través de tecnologías con mayor eficiencia energética. Entonces, básicamente, bajo esa lógica, empezó el proyecto nacional, ¿no? Promoviendo el cambio tecnológico y con un incentivo que hasta la fecha se ha mantenido. Esta administración ha duplicado el presupuesto del proyecto nacional para darle incentivo a los municipios, ¿no? Este recurso está en el fondo, se le asigna al programa y bueno, la CONUE, conforme los municipios van llegando y cumplen las reglas técnicas, nosotros le solicitamos a la Secretaría que ella pague el incentivo al municipio directamente, ¿no? Y al ser un proyecto que lleva muchos años, me imagino que ha sido como de constantes actualizaciones, de ir para atrás, hacia adelante, Sí. maniobrando con todo esto que nos platicabas, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este proceso que ha involucrado? Como todo programa arranca, quizá arrancó lento, por decirlo de alguna manera, porque obviamente no es muy conocido, estás apenas iniciando, había municipios que no tenían claro cómo empezar, que eso es bien importante, ¿no? O sea, de repente, pues al final son políticos los que están a cargo y estas cuestiones a veces son muy técnicas y requieren como irlo entendiendo el proceso. Evidentemente hay grandes satisfacciones en el proceso. Municipios de gran calaje como Aguascalientes, Guadalajara, Torreón, Saltillo, pero también municipios pequeños como Atoyac, Veracruz, Tecolutla, San Miguel el Alto en Jalisco, Jotlán, o sea, municipios chicos también, o sea, el programa no se ha limitado a ciertas características ciudades, ¿no? O sea, ha sido abierto y desde 200 luminarios hasta más de 100,000 luminarios se han sustituido dentro del programa. Sí tiene un tope, o sea, el incentivo se da 15% del valor de las luminarias hasta un tope de 10 millones. Por ejemplo, también un dato relevante que quizá nosotros comentamos mucho, en los últimos 6 años el consumo de energía en alumbrado público a nivel nacional se ha caído 27%. No por el proyecto, pero sí por el cambio tecnológico, la elaboración de regulaciones, eso ha venido ayudando mucho y obviamente si tú haces un muestreo representativo de las tecnologías que hoy existen en México de alumbrado público, puedes ver que ya los LED tomaron una posición mucho más preponderante que quizás hace 9 años u 8 años, o sea, es decir, en menos de 10 años México ha tenido una transición tecnológica bien relevante en este sector. ¿Qué ha sido o crees que ha sido lo más difícil de este plan? Lo que decías del inicio, el comienzo fue lo más difícil. Pues bueno, el tema era que nos conocieran, ¿no? De entrada a la CONUE, porque somos un órgano relativamente pequeño, quizá en el sector industrial o en el sector de elaboración de normas se conoce mucho por los años que ya tienen trabajando, pero quizá en el sector de los municipios no éramos tan conocidos. Entonces era como, bueno, ¿y ustedes qué hacen? ¿Tienen un programa? Sí, con Banobras, con CFE, evidentemente, pero quizá no nos conocían tanto, no sabían las bondades que tenía el programa. Entonces, evidentemente, una es promover estos proyectos y que haya un caso, ¿no? Un caso de éxito. Yo creo que es como todo, o sea, una vez que hay un caso de éxito, esto reviente y quizá eso nos pasó, ¿no? Nos tardamos en tener un caso de éxito. Una vez teniendo ese caso de éxito, obviamente esto se promueve a través de los medios como son ustedes y entonces empezó ahora sí la mejor promoción que existe es a correr la voz, ¿no? Entonces ya se escuchaba de, bueno, hubo un caso, nuestro primer caso fue en Xochitepec, Morelos, donde, fíjate, cambiaron lámparas de mercurio por lámparas de sodio de alta presión. Estoy hablando de 2011, las primeras, el primer proyecto, ese fue el primer proyecto. Después se vino un pool de proyectos que estaban en Jalisco, Ocotlán, San Miguel de los Membrillos, una serie de municipios, no recuerdo todavía su nombre, trabajé muy de cerca con ellos. Y se vino ese segundo pool de municipios, ¿no?
Y por tal, Jalisco no es coincidencia que los municipios de Jalisco tengan una participación preponderante en el programa. Pues, oye, al tener 3 o 4 casos locales, pues al final la voz se fue corriendo entre las autoridades municipales. Después ocurre años después, y esto es un caso lo reconocemos nosotros y también nos sentimos muy contentos, porque hubo en su momento una llamada del alcalde de Guadalajara, al ingeniero Don de Buena, el director de la CONUE, donde le pide el apoyo porque tiene a más de 200 proveedores, pues tocándole la puerta para venderle luminarios, ¿no? Y cuál era la forma para atenderlos o cómo se podía plantear un proyecto. Entonces crean una comisión técnica donde participan el Colegiado de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Guadalajara, la CONUE, el FIDE y demás dependencias a nivel local para discutir cómo se podía integrar una licitación para mejorar el alumbrado de la ciudad, de una de las 3 ciudades más importantes del país. Entonces, ahí en ese proceso la CONUE se involucra no solamente en las recomendaciones técnicas que siempre hacemos, sino en el proceso de la licitación y de evaluar a los proveedores y después de ingresarlo al proyecto nacional y darle un incentivo que quizá en la lógica de un proyecto tan grande, pues el incentivo es pequeño, pero el tema era el reconocimiento de todo su proceso, ¿no? Algo que también nos ayudó mucho es que, por ejemplo, para que tuvieran los secretarios de finanzas de los gobiernos estatales un overview claro de lo que representaba el alumbrado público a nivel local, hacemos estudios estatales, es decir, con base en información de CFE de todos los municipios de un estado, hacemos estudios muy puntuales y se los entregábamos a los secretarios de finanzas para más o menos saber cuánto estaban pagando desde el estado hasta los municipios a CFE, cuál era el potencial de ahorro, cuánto se podría invertir y recuperar esa inversión en qué tiempo. O sea, empezamos a tener quizá mucha mayor presencia por varios frentes, ¿no? E importante, tuvimos una mayor relación con la industria. Se creó un comité de trabajo donde participaban Obras CFE, la CANAME, la Asociación de Ingenieros de Iluminación, la FECIME, la Federación de Colegios, el INAFET, que es este instituto municipal que está ligado a la Secretaría de Gobernación. O sea, sumamos a la mesa a los actores que tenían relación tanto con municipios como con la industria, tanto del sector eléctrico como de la iluminación. Entonces eso nos permitió estar a través de varios frentes y hoy en día cualquier municipio que busca financiamientos a través de bancas comerciales o bancas de desarrollo para sustituir el alumbrado necesitan una opinión de nosotros, ¿no? Entonces hoy en día, digamos, ya hay un requerimiento desde la Secretaría de Hacienda donde cualquier alcalde o cualquier municipio que busque un financiamiento para cambiar su alumbrado, la CONUE tiene que validar el proyecto. Como acabamos de escuchar, la CONUE entonces tiene un papel muy importante en todo este cambio tecnológico que estamos viviendo desde hace algunos años, que ha tenido retos y tropiezos, pero que sigue adelante y no tiene freno, no tiene vuelta atrás. Entonces tenemos que hacerlo bien. Ya escuchamos a Héctor diciendo que el propio alcalde de Guadalajara lo llamó porque estaba totalmente confundido ante el reto de escoger entre 200 proveedores que se acercaron para ofrecer sistemas de iluminación. Y la CONUE entonces se ha vuelto indispensable para la aprobación de la parte financiera. Necesita un visto bueno del proyecto de alumbrado público para que se pueda implementar, para que se pueda financiar. Para la última parte de la entrevista con Héctor, vamos a hablar de normas aplicables y de los retos que se vienen, el Internet de las Cosas y de la posición de la Secretaría de Energía. Y ahora sí, pasando un poco más a algo más técnico, a lo normativo. Sí. Me imagino que hay muchas normativas con enfoques energéticos, pero que tienen, me gustaría llamarlo así como, cada una tiene distintos enfoques, o hay enfoques generales, o algunas líneas de normativas, ¿no? ¿Nos puedes platicar cuáles son? Para el tema de servicio alumbrado público tenemos para las lámparas de HID, la NOM 028, aquella norma que retiró del mercado las lámparas incandescentes. Tenemos la norma de luminarios LED, la 031, la NOM 30, que son para equipos LED de uso general,
y tenemos la NOM 013, que es la norma de sistemas de alumbrado público. Esta norma es de sistema, su cumplimiento es a través de unidades de inspección, que para el caso de eficiencia energética, pues hay más de 150 unidades de inspección asociadas a esto en todos los estados. Esto lleva a que los presidentes municipales se pueden acercar a este tipo de unidades de inspección para que los apoyen en verificar sus instalaciones en caso de recambios, y me atrevería a decir que también a orientarlos. La CONUE hace ese trabajo de brindar asesoría a los gobiernos municipales, y aquí hago el comercial, o sea, cualquier alcalde que escuche esta plática, evidentemente se puede acercar a la CONUE. Nosotros damos asesoría técnica gratuita. Básicamente podemos hacer estos estudios de potencial, ellos pueden ver inversiones, que ayuda a orientar la decisión, ¿no? O sea, nosotros no acercamos a ningún proveedor. Sí recomendamos a la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, a la CANAME, a la propia IES en caso de consultas. Sabes que ahí están los industriales y los expertos, y ahí se pueden acercar si quieren empezar a elaborar un proyecto. Y la CONUE en principio hace esa tarea, ¿no? De acercarles una aproximación de cómo están, cómo lo pueden hacer. Igualmente acercar a la industria de los bancos, ¿no? Básicamente a Banobras, que es con quien hemos tenido relación derivada del proyecto nacional. Viendo un poco hacia adelante, ¿qué retos crees que vengan o que son actualmente para el alumbrado urbano y la eficiencia energética también? Bueno, pues mira, o sea, yo creo que en términos de eficiencia energética, o sea, como se han venido los desafíos, es que el cambio tecnológico es muy acelerado, ¿no? O sea, hemos estado viendo eficacias en luminarios LED mayúsculas, ¿no? O sea, arriba de 120 lúmenes por watt, temperaturas de color mayores, IRS también muy altos. O sea, ahí no podemos frenarlo nadie, ¿no? Es un cambio radical, ¿no? Muy, muy rápido. El tema aquí asociado a los luminarios LED es el tema de las tecnologías de la información y comunicaciones, ¿no? Hoy en día, este concepto de Internet de las cosas, que básicamente lo podemos asociar al control de la iluminación, ha venido a revolucionar esto. El reto está en saberle dar certidumbre, ¿no? Que no vendan espejitos quien se dedica a esto, y darle certidumbre a los usuarios finales, desde tú que estás en tu casa y vas y compras una lámpara para tu baño, para tu sala, para tu cocina, tener certidumbre técnica. Y creo que ahí es donde las normas y los estándares nos vienen a brindar esa certidumbre a nosotros como usuarios. En el caso de la iluminación urbana, pues es a los alcaldes, a los que toman las decisiones a nivel local, de que no vaya cualquier persona a venderle un luminario que haga maravillas, ¿no? Y el desafío está ahí, ¿no? En que lo que se venda esté bien regulado, y que funcione y funcione bien para los municipios, porque al final, con base en esa información, pues van a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Con mucho mayor detalle, ¿no? Muchas gracias, Héctor. No sé si quieres agregar algo más, si quieres una conclusión o algo extra. No, básicamente agradecerles a ustedes por tomarnos en cuenta, y bueno, un saludo a ustedes, a la revista, y ahora a esta nueva. Felicidades por el podcast. Igual, agradezco a todo el equipo de Illuminet que siempre ha estado muy de cerca del trabajo que hacemos en CONUE. Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos y por la labor que realizas. Algo que yo quisiera destacar de lo que acabamos de escuchar es la gran relación que tienen con el medio, cómo se integran con las diferentes asociaciones, cómo están dispuestos a escuchar algunos problemas específicos de diferentes estudios, de los despachos. Vamos a tener la oportunidad de escuchar la entrevista completa, la cual hemos editado, como ya es tradicional, va a estar en nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a escuchar muchísimas más cosas, como la relación que tienen con la Semarnat. La Semarnat es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales aquí en México, y cómo se está abordando esta parte de los cielos oscuros. Y de muchos más ejemplos, entre ellos proyectos específicos de telegestión que se quedaron por fuera de esta edición, pero que lo van a ver de manera completa en nuestra página www.atodasluces.illuminet.com.
Ahora, para la última parte del programa, le damos la bienvenida a Martín Hernández. Aparte de ser un gran amigo personal, un mentor para mí, un gran apoyo en esta parte migratoria de llegar aquí a México y a integrarme a este mercado laboral y a este mundo muy interesante que existe en México, Martín tiene una trayectoria impresionante. Tiene 25 años en diferentes empresas, pasó por el laboratorio también de alumbrado público a nivel de antes DF, ahora la Ciudad de México. Ha trabajado en muchas empresas como Unicorp, Osram de México, Philips Mexicana, GE, General Electric, División Iluminación. Todavía sigue trabajando ahí, pero ahora se llaman Current. Ahí fuimos colegas por varios años, compartimos muchas experiencias, muchos retos, pero una gran parte importante de su trayectoria ha estado en la docencia. Él es profesor en la especialización de iluminación en posgrado de arquitectura y también en el posgrado de eficiencia energética en la Facultad de Ingeniería. Así que dando un giro en este episodio de Cada Vatio Cuenta, vamos a escuchar la perspectiva de Martín, que está mucho más alineada con proyectos privados, industriales, comerciales, en interiores, pero también en exteriores. Hola Martín, muchas gracias por acompañarnos en este sexto episodio de A Todas Luces, donde hemos venido hilando ideas. Primero hablamos de la luz natural, luego de la protección de los cielos y a sugerencia de las personas que nos escuchan, pues decidimos abordar el tema de la eficiencia energética, así que pues decidimos invitarte también porque sabemos de tu trabajo y de lo que has hecho en este tema específicamente. Pues gracias. Para mí es un enorme gusto poder contribuir en este sentido con la parte que me ha tocado trabajar con mi experiencia. Y entonces en ese sentido, pues adelante. Muchísimas gracias, Martín. Y que quisiéramos empezar porque nos contaras qué es eficiencia energética y cómo se aplica en iluminación. Mira, eficiencia energética es un tema amplio. Sin embargo, hago esta analogía. Imaginémonos un banco de 3 patas, de 3 soportes. La eficiencia energética es ese banco, donde cada una de esas bases o patas corresponden, uno, a la parte técnica, la parte de equipos, que es donde normalmente todo mundo pregunta la eficiencia energética. Oye, ¿este equipo me ayuda a la eficiencia energética? Definitivamente. Las medidas técnicas, las medidas de equipo son una parte importante de lo que es la eficiencia energética. Sin embargo, no es la única. Tenemos que tomar en cuenta que, en este caso, pensando en la segunda base, corresponde a las medidas organizacionales que se puedan implementar. Esto es, tiene que haber desde la parte de la cúpula de la dirección, o como está organizado, en este caso el usuario interesado, tienen que estar convencidos de que necesitan tener eficiencia energética, porque la eficiencia energética es un uso eficiente de la energía. De ahí tenemos que tener la primera parte de que estén convencidos. Y el tercer apoyo, tercer base de este banco, tiene que ver con el comportamiento humano. Si ya tenemos las medidas técnicas y tenemos, en este caso, por parte de la dirección, de la cabeza de la organización, ese conocimiento, esa alineación a buscar el uso eficiente de la energía, el comportamiento humano es fundamental, porque si no se tiene este comportamiento humano, tengamos el mejor equipo, tengamos la mejor decisiones tomadas por parte de la dirección, no se lleva a cabo de forma exitosa. De tal forma que entonces la educación, el convencimiento y la toma de conciencia para el factor humano, que involucra en este caso todas las medidas de eficiencia energética, es igual de importante que las dos anteriores. Entonces es importante encontrar ese balance y cuando se hagan, y cuando hablemos de tema de eficiencia energética o el uso eficiente de la energía, va ligado a esos tres aspectos. Y ya cuando hablamos de iluminación, bueno, podemos estar hablando de manera particular hacia dónde lo podemos llevar, cómo se ha transformado, que va muy ligado hoy en día con las nuevas tecnologías, pero ahí bien importante. A veces nos olvidamos sobre todo del factor humano. Lo obviamos y es donde podemos encontrar las principales limitantes u obstáculos para poder ser implementado de forma exitosa. Entonces, y entiendo esto que nos explicas como abordar el proyecto a partir de estrategias y enfoques muy específicos, ¿no? De ciertos
pues sí, estrategias para decirle, por ejemplo, al usuario, o sea, tú necesitas esto, ¿cómo lo abordas en los proyectos? Esta parte del acercamiento con el cliente. Bueno, tenemos que entender que cuando nosotros participamos o nos vemos involucrados en un proyecto de eficiencia energética, tenemos que conocer cada uno de los usuarios directamente afectados. Si nosotros obviamos ciertas respuestas o ciertas condiciones, podemos estar cometiendo algún tipo de error. Lo mejor es conocer y preguntar. Preguntar prácticamente, si no se puede, a cada una de las personas que estén ahí, porque pueden ser tal vez un espacio donde involucren 200, 300 personas. Bueno, pero sí ciertas personas, ciertos segmentos de esos puntos o personajes que van a estar involucrados. Personas con, por ejemplo, bien importante, mantenimiento, personal de vigilancia, personal de recursos humanos y en general toda persona que veamos que puede resultar interesada, preguntarle. Muchas veces cuando se dan cuenta que estamos haciendo ese tipo de, en ese momento algún tipo de levantamiento, cuando se están llevando a cabo la implementación con la instalación de equipos, la misma gente se acerca. Y es cuando te empiezan a decir, ah, mira, qué bueno que están haciendo este cambio, resulta que ya no veía, resulta que me es muy molesto. Hay quienes también se pueden quejar de demasiada luz. Sabemos que muchas veces esto es un tema de ambiguo, un tanto de perspectiva. Sin embargo, también se acercan y nos hacen este tipo de observaciones, de comentarios. Por eso es importante entonces hacer este reconocimiento de conocer las necesidades de esto. Y la única forma es estando en sitio, es preguntar. Además de que, Martín, bueno, por supuesto que tiene que estar esto, todo diseño y todo tiene que estar alineado a una serie de normativas, una serie de necesidades particulares previamente definidas. En ese sentido, tenemos que tener la suficiente versatilidad, porque muchas veces, como les comentaba, el cliente se acerca con nosotros y nos dice, oye, yo tengo la necesidad de ahorrar energía. Sin embargo, puede haber otras necesidades que el cliente tal vez no las conozca o no las tenga muy clara y mediante una serie de conversaciones, diálogos, visitar su sitio, podemos nosotros ayudarle a descubrir otras necesidades que a lo mejor no las tenía muy claramente definidas. ¿como cuáles, Martín? ¿Cuáles podrían ser esas otras necesidades que a veces se nos olvidan y dejamos por fuera? Bueno, definitivamente tiene que ver, por ejemplo, a veces temas de la presión del mismo. Muchos sistemas hoy en día no están automatizados. El encendido y apagado de los sistemas, hablando exclusivamente de sistemas de iluminación, cae en la responsabilidad o del de mantenimiento o personal de vigilancia. Y es muy frecuente que o el de mantenimiento se le olvidó porque tuvo que atender alguna emergencia, alguna urgencia, o el personal de vigilancia estaba en otras condiciones o en otras actividades. Simplemente también se les olvidó, o el de mantenimiento se fue de vacaciones y no hubo quien apagara todo el fin de semana el sistema de iluminación. Entonces, ese tipo de necesidades que se detectan en este tipo de visitas, de recorridos, de consultas. Y eso nos lleva a la pauta de decir, bueno, ¿por qué no automatizamos? Al menos ponemos el encendido y el apagado de tu sistema. También podemos encontrarnos el que ciertas zonas, ciertas áreas requieran el uso de luz natural, o más bien con el uso de luz natural no necesariamente requieren estar operando. Entonces podemos encontrar ahí también balances en ese sentido. Horarios que muchas veces los sistemas tradicionales no te permiten tener una operación por horario. No solamente cuando hago mención de la operación tiene que ser el encendido, tiene que ser, además del encendido, puede ser atenuable, una combinación de horarios, una combinación de luz natural. Todo eso nosotros lo vamos sacando de este tipo de visitas, de consultas. Y no necesariamente, a veces posiblemente, simplemente son consultas vías telefónicas, una videollamada, o si se tiene la oportunidad, y esa es mi recomendación, en la medida de lo posible, visitar el sitio. Podemos sacar mucha información estando presentes. Pensaba ahora en esto que decías que pues sí, el hablar de eficiencia energética en un proyecto arquitectónico de cualquier tipo, incluso de alumbrado urbano, pues la eficiencia energética ya no es un tema adicional, ¿no? Ya no es un tema extra, es algo que las cosas tienen que ser así, tenemos que buscar la mayor eficiencia en todo lo que hacemos por la situación en la que nos encontramos, ¿no? Como que
ya no es una tendencia, es algo que debe de ser y debe de aplicarse a todos los proyectos. En ese sentido, ya, hoy, y digo, lo menciono de una forma muy clara, pero yo todavía te puedo reiterar que ya se vuelve obligado. ¿Por qué se vuelve obligado? Básicamente por lo siguiente, tanto al alumbrado público, ya sea ornamental, sea vialidades, sea un espacio abierto, o lo que son en la parte de interiores, toda, y más si hablamos, por ejemplo, de instalaciones nuevas, toda instalación nueva debe cumplir con una serie, en este caso, que es una normativa de densidad de carga. Esto es, están limitados los watts por metro cuadrado que se deben utilizar para lo que es iluminación. Se tiene que demostrar esto mediante un dictamen que te da una unidad de inspección. La unidad de inspección es lo que anteriormente se llamaban unidades verificadoras. Y con este dictamen, junto con las instalaciones eléctricas, cuando se va a realizar el contrato ante Comisión Federal de Electricidad, te piden estos requisitos. Si tú no tienes estos dictámenes de que tu instalación eléctrica es segura y que además tienes la densidad o los watts por metro cuadrado en sistema de iluminación, los tienes ya validados, no puedes celebrar el contrato con Comisión Federal de Electricidad. Esto es para obras nuevas. Y si no tienes validado esto, pues simplemente no tienes de forma regular el suministro de energía eléctrica. Entonces se vuelve prácticamente, como te digo, obligado. Cuando hablamos ya de remodelaciones o de actualizaciones, en ese sentido, es un poco menos exigente esta parte. Sin embargo, no deja de ser sujetos a verificación en determinado momento. Entonces, como profesionales en iluminación tenemos que tener muy claro que la normativa no es un complemento. Es uno de los puntos importantes que debe de regir nuestros proyectos, nuestras intervenciones. Entonces, en ese sentido, la parte de normatividad es clara. Hay un concepto de obligatoriedad a cumplir. ¿Por qué no aprovechamos para entrar en ese tema, Martín? Ya que mencionas la importancia de la normatividad, ¿en qué normalmente basas tus proyectos? Bueno, para empezar, más que mis proyectos, recuerden que yo trabajo por una empresa que es una empresa que estamos muy bien organizados, tenemos diferentes segmentos, pero hablando de la parte que se hace en la parte de proyectos, hablando de normatividad, pues tenemos en este sentido varias normas, y en este caso me gustaría mencionar, por ejemplo, la que normalmente todo el mundo utiliza y que no es la única, que es en este caso la norma NOM 025 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es la que establece los valores mínimos a cumplir. Y es bien importante, normalmente se establecen, son los valores mínimos a cumplir. Sin embargo, pues obviamente es nuestro primer referente para trabajar. Junto con esto van ligados en todo proyecto el tema de producto. El tema de producto, las normas de eficiencia energética, que actualmente hoy tenemos para la parte de, como México, tenemos normas de producto para lámparas fluorescentes compactas, para lámparas de uso general, tenemos lámparas en normatividad de eficiencia energética para lo que es lámparas LED, para lo que son luminarios de vialidades o alumbrado público. Todas estas que les mencioné son normas de producto, pero adicionalmente tenemos normas que le podemos llamar de aplicación. En este caso es la NOM 007, que es la que establece la densidad de carga para espacios en interiores, y tenemos la norma NOM 013, que establece de igual forma los watts sobre metro cuadrado para iluminación de vialidades. Entonces, en ese sentido, es importante mencionar que, hablando como país, como México, se han desarrollado muchas normas y como tal han tenido un impacto positivo en este sentido, no solamente en el sector de iluminación, sino todo lo que es el consumo de energía a nivel país, la implementación de este tipo de normas de eficiencia energética. Cada una de ellas se valida o se evalúa su conformidad de formas distintas, ¿no? Normalmente, por ejemplo, lo que son las normas de producto, cada empresa que se dedica a importar o fabricar productos de iluminación acude a un organismo de certificación, valida las pruebas requeridas para poder confirmar que su producto cumple con las normas específicas, ¿no? De ahí, ese es el producto. Sin embargo, un producto puede
comportarse de formas distintas o puede tener un desempeño muy distinto en diferentes condiciones. De ahí que entonces se tenga que cotejar su desempeño comparándolo con este caso la NOM 025, que es la de niveles de evaluación de Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Se tiene que validar de igual forma que en este caso, por ejemplo, con la NOM 007, que es de uso de interiores, y si fuese de aplicación de exteriores, pues bueno, con la NOM 013. Entonces, no solamente es tener un certificado de producto, sino también a su vez es confirmar que la aplicación es correcta. Porque no necesariamente va asociado el que tengamos o nos asegure el tener un producto certificado que el resultado va a ser correcto. De ahí que la necesidad de que cada vez tengamos mayor número de especialistas en iluminación trabajando en los diseños de iluminación. Escuchamos del ingeniero que es muy importante visitar los sitios, entenderlos, si es posible acampar allá, meterse de lleno, ver cómo funcionan, pero no solamente en 24 horas, sino cómo funcionan en la semana, cómo funcionan a través del año. También nos mencionó que es importante estar relacionado, preguntarle a las personas de mantenimiento, de vigilancia, a todo el mundo, todos los usuarios que realmente están involucrados en estos edificios para poder entenderlos bien. Vemos que el dictamen de vatios metro cuadrado es muy importante para que se apruebe y se energice un sitio. Para ello es importante basarse en la NOM 007 y la NOM 013, en el caso mexicano, de la Secretaría de Energía. En la entrevista completa que va a estar disponible en nuestra página, vamos a escuchar un recuento detallado de la IES Library, de todo lo que contiene este inmenso acervo bibliográfico y de estándares de la Illuminating Engineering Society y de cómo más o menos se dividen sus normas. Él nos explica ahí un poco más para que lo entendamos. Eso lo van a ver solamente en nuestra página. Y ahora vamos a pasar a la última parte. Para concluir el programa vamos a escuchar otros aspectos que hay que tener en cuenta en iluminación. No solamente los vatios en el consumo energético, no solamente los lúmenes por vatios o la eficacia de la luminaria. ¿Qué más debemos saber? Ahora, a mí me surge una pregunta en esa parte del LED que ya es tan eficiente. ¿Cómo ha cambiado el discurso para vender la eficiencia energética? Si ya no consume el 40%, el 30%, sino solamente el 10% de todo el consumo energético. En tus años de carrera, ¿cómo has visto la evolución? Ahora, ¿cómo vendo yo la eficiencia energética en iluminación? Básicamente de esta forma. Podemos comentar que hoy en día, y es lo que les comenté, lo que dentro de esta parte de esta charla es, no solamente tenemos que vender la parte de la eficiencia energética. Y cuando hablo de vender, me refiero a poder mostrar y dar a conocer sus cualidades, sino también decir, hoy en día prácticamente cualquier fabricante o ensamblador de equipos de LED te va a dar altos valores. Pero no solamente debemos de pensar y limitar nuestro proyecto a lúmenes por watt o watts sobre metro cuadrado. Tenemos también que conocer, y esa es la parte importante, cómo es que podemos tener lo que ya hablamos ya ahora, conceptos, por ejemplo, el tema, por ejemplo, niveles de iluminación. Podemos tener excelentes equipos con alta eficacia. No sé, por ejemplo, 200 lúmenes por watt. Pero si la óptica, el desempeño de esos equipos no es el adecuado, va a implicar un mayor número de instalar un mayor número de equipos para poder obtener el mismo resultado que a diferencia de un equipo que puede tener posiblemente igual o el mismo número de lúmenes por watt, que es básicamente la medida de la eficiencia, de la eficacia de los sistemas de iluminación, pero podemos tener con un mejor control óptico, podemos tener mejores resultados. Cuando ya hablamos de lúmenes por watt, es que ya tenemos gente que especializada. Normalmente no hemos llegado a ese punto. Normalmente, ¿qué es lo que la gente pide? Únicamente watts. ¿Y de cuántos watts? ¿Y de cuántos watts? ¿Por qué? Debamos entender que lo que normalmente los watts está asociado a lo que la facturación por consumo de energía eléctrica. Si ellos asocian una reducción de watts, directamente va asociado a una reducción en su facturación eléctrica.
Pero no solamente, y es parte de nosotros como profesionales, ir cambiando ese lenguaje. Ya hablar de sistemas de iluminación en watts ya es obsoleto. Tenemos que estar hablando ahora sí en lúmenes por watt, que son los valores de la eficacia. Ya cuando hablamos lúmenes por watt, estos valores de eficacia nos dan la posibilidad, entonces sí, de comparar sistemas. Sistema A contra el sistema B, o sistema A, B y C, ¿cuáles son los que yo tengo? Y en ese sentido ya podemos entonces sí poder hacer un mejor planteamiento. Es importante destacarle a los usuarios o cómo es que vendemos que, bueno, en este caso para la marca que represento, tiene todas las características a su favor, pero para que el cliente quede convencido, tiene que tener información. Un cliente educado o más aún, un usuario educado que tenga toda esta información va a tener mejores elementos para toma de decisiones. Y en la medida que nosotros le presentemos esa información, va a poder tomar una decisión. Y no solo eso, vamos a poder establecer relaciones de confianza a largo plazo. No solamente es decirte, mi luminario te da 50,000 lúmenes, te da 3,000 lúmenes. Está bien, aquí viene asociado. Hoy en día, dar los lúmenes por watt es la parte más sencilla. La parte más complicada es la parte de la confiabilidad. Aquí es donde empezamos un tema más profundo. Mantenimiento de flujo luminoso. ¿Durante cuántas horas tú vas a mantener ese flujo luminoso? Y que es donde empezamos a establecer lo que es las famosas LM79, LM80, ¿sí? El TM21, que es una serie de normatividades, que en este caso están generadas por la parte de la IES o ANSI-IES, asociadas a la confiabilidad de un producto. Lo vemos ahora, por ejemplo, también relacionado con las normas, la NOM 030, la NOM 031, que establecen durante sus métodos de prueba, pruebas de confiabilidad. Esto es, durante largos periodos de operación, estamos hablando que por lo menos son 6,000 horas de uso, 6,000 horas de prueba, que eso nos lleva más o menos como cerca de 8 meses de prueba, verificar el desempeño, el comportamiento de esos productos. La parte, insisto, lúmenes por watt es muy fácil, pero ¿cuántas veces no hemos visto productos que instalados a los 2 o 3 meses su salida luminosa baja? Prácticamente están atenuados, porque son productos con baja confiabilidad. Entonces, no solamente es la parte de el tener altos valores, es la confiabilidad. La confiabilidad va asociada hacia esa parte. Pueden ser, inclusive pueden tener también de igual forma, la confiabilidad no solamente es mantenimiento del flujo luminoso, es en sí misma la operación. ¿Cuántas? La posibilidad de que puedan resistir variaciones de voltaje. De pronto hay quienes invirtieron y cambiaron en toda su casa, en toda su oficina, a sistemas LED. Y llega una sobrecarga y la mitad se quemó. ¿Qué concepto tienen entonces hoy en día de los LEDs? Posiblemente un pensamiento o un concepto negativo. Pero entonces no necesariamente por ser LED nos tiene que asegurar que es bueno. El LED solamente es un componente de todo un sistema de iluminación. Posiblemente sea, inclusive sea el que tenga, aunque es el más visible, pero es uno de los elementos que a lo mejor puede ser el 20-30% de todo un sistema de iluminación. Viene todo lo que es el controlador, viene todo lo que es la carcasa, el control óptico, ¿sí? El diseño, sin dejarlo a un lado. Entonces, es un sistema y tenemos que verlo de esta forma, como un sistema. Y la confiabilidad, esa es la parte fundamental. Bueno, Martín, me gustaría que nos dieras un poco tu conclusión de todo esto que hemos platicado, de una reflexión, si quieres, de cómo podemos hacer para establecer mejores prácticas como comunidad y que esto sea algo de todos los proyectos y no nada más de algunos cuantos. Pues miren, en ese sentido, y es algo que yo siempre insisto, y creo que quienes han sido mis alumnos se les he dicho a todo a lo largo de todos estos semestres, debemos de pensar como especialistas, debemos en todo momento, y como especialista nos obliga, tenemos un enorme compromiso, no solamente por satisfacer las necesidades específicas del cliente para la cual nos ha convocado, tenemos a su vez que ayudarle a no venderles o diseñarle un proyecto, un problema. En ese sentido, tenemos que ayudarle a colaborar y darle cumplimiento en todo lo que es la parte normativa.
tanto de eficiencia energética, los niveles de iluminación mínimos a cumplir, los watts por metro cuadrado. También tenemos que pensar que los equipos que estamos especificando sean confiables, en ese sentido, productos que han sido certificados, que puedan conseguir de forma local aquí en el mercado y que no sean tampoco ningún problema. Si nosotros detectamos a lo largo del proyecto y la instalación de los equipos condiciones no solamente que sean inadecuadas, sino que puedan en algún momento, desde el punto de vista de instalaciones eléctricas, poner en riesgo, ya más allá de que los equipos se puedan quemar o no puedan operar la misma instalación eléctrica, también transmitirle ese tipo de señalización de que puede haber un riesgo. La parte de eficiencia energética es uno de los tantos rubros que nosotros tenemos que cubrir. No podemos dejarla a un lado. Tiene que ser una visión integral y trabajar de forma multidisciplinaria con todos los personajes o actores que están en este proyecto, desde el dueño, los usuarios, personal, como les he mencionado, personal de mantenimiento, que a veces, y crean lo que es un personaje bien importante a tener de nuestro lado. Si no lo tenemos de nuestro lado, va a ser el principal personaje que nos va a estar poniendo trabas para implementarlo, para validarlo. Entonces, hagámoslo nuestro amigo. Y pues no perder de vista, ¿no? Que en ese sentido podemos encontrar sitios que inclusive han sido bien diseñados y pues la verdad es que aquí yo no tengo nada que hacer. Tus condiciones están en óptimas condiciones. Poderte decir que vas a ahorrar energía, no. ¿Quieres cambiarlo por otro aspecto? Que no sea únicamente el poder reducir tu consumo, lo podemos hacer, pero ya es un beneficio distinto a lo que podríamos hablar del uso eficiente de energía. Hoy en día tu sistema está optimizado, vamos a poder nada más ahorrarte un 2 o 3%, lo podemos hacer, pero ya entonces partimos de que es otra necesidad. Y bien importante, hoy en día integrar en todos nuestros proyectos en la medida posible la parte de control. La parte de control es un elemento que nos va a ayudar muchísimo, no solamente para el uso eficiente de la energía, sino también hacer sistemas mucho más dinámicos y de una fácil integración, y también para aquellos que están muy interesados en el monitoreo de los mismos, en su comportamiento. La invitación entonces es a pensar como especialistas, a integrar muchos aspectos del proyecto y a conocerlo muy bien. Escuchamos también que tenemos que aprovechar la facultad que tienen los LEDs para que sean controlados y tratar de integrar sistemas dinámicos, pero que esa integración se haga de manera fácil. Gracias por escucharnos en este 6º capítulo. Aprovechamos para mandar un saludo a todos los que nos escuchan en Colombia, a todos mis paisanos. Ayer fue nuestro Día de Independencia, les mandamos un gran abrazo a todos. Vamos a estar haciendo un capítulo en Colombia acerca del reglamento técnico y se vienen muchos retos por delante, entre otros el consolidar una sección local de la IES, por las buenas prácticas y el conocimiento de nuestra labor. Si les gusta A Todas Luces, recuerden suscribirse en cualquier plataforma de streaming donde nos escuchen. Visiten atodasluces.illuminet.com, donde están los links a las entrevistas, los videos completos, todos los links de referencias de los que usamos aquí en el programa. Muchas gracias nuevamente a nuestros invitados y los esperamos dentro de 2 semanas en nuestro 7º episodio. Esto es A Todas Luces.